Muy buen día a todos. Bienvenidos en esta nueva clase, esta nueva lección que vamos a tener. Estos días hemos estado hablando, como ya saben, sobre diferentes aspectos y elementos de la geografía. Dentro del estudio de las ciencias sociales, la geografía ha sido un componente esencial e importante, no solo a nivel memorístico, sino también para poder relacionarlo con diferentes ámbitos o aspectos, por ejemplo, en materia social y en materia económica. En esta oportunidad ya hemos hablado de otras ramas geográficas, por ejemplo, la hidrografía, la climatología. Hemos hablado incluso de la geología como una ciencia auxiliar de la geografía. Y en este momento o en esta clase vamos a tener la oportunidad de aprender un poco más sobre la orografía. ¿Y qué es la orografía? Para entender mejor este término, es necesario comprender a qué nos referimos. Y es la descripción y el estudio del relieve terrestre. Cuando hablamos del relieve terrestre, es de vital importancia que sepamos que estamos hablando tanto del relieve sobre la superficie de la Tierra o el relieve emergente, por ejemplo, montañas, volcanes, llanuras, mesetas, como el relieve oceánico o submarino. Estos dos tipos de relieve, el relieve emergente también se conoce como continental y el relieve que está bajo el océano, pues es conocido con el nombre de oceánico o submarino. Para hablar un poco más o entender un poco más sobre el relieve, vamos a desglosar esta clase en varios momentos o en varias partes. Vamos a comenzar con la definición, con la formación del relieve o cómo es el proceso de formación del relieve, las características y los tipos de relieve, el relieve en la región centroamericana y en el continente americano y por supuesto algunos efectos sociales y económicos que el relieve tiene sobre la población y viceversa, la actividad humana sobre el relieve. Para comenzar, me gustaría que habláramos o introdujéramos el tema, sabiendo que el relieve de la Tierra cambia constantemente. El ejemplo o la situación que estudiemos en la actualidad dentro de algunos miles de años ya no va a ser igual. El relieve terrestre que estamos viendo hoy en día no es el mismo que hace unos cuantos miles o millones de años. Entonces, por ejemplo, un volcán aparece o desaparece. ¿Sí? Un glaciar arranca rocas enormes o un río arrastra materiales que nos erosionan o fertilizan el suelo. Para ello, me gustaría dejarles estas preguntas, estas inquietudes, que ustedes se las pueden ir contestando ustedes mismos o también pueden irlo haciendo en el cuaderno o en el lugar de apuntes con el que ustedes están a la par viendo este video. En primera instancia, identificar algunos elementos del relieve que hay en su comunidad. Luego, puede comentar con algún compañero, ¿verdad? Ya sea vía chat, vía llamada telefónica, o escribirlo en su cuaderno de anotaciones, de apuntes, y comentar qué cambios ha experimentado esos elementos del relieve que ustedes han identificado. Posteriormente, ¿existe una relación entre el relieve, la economía y la seguridad de la comunidad? Explicar y ofrecer algunos ejemplos puntuales. Ahora bien, ¿qué es el relieve? La definición más amplia y general sobre el relieve es que se refiere al conjunto de irregularidades físicas que presenta la superficie de la Tierra. Estas irregularidades en la superficie de la Tierra surgen a partir de unas zonas que nosotros conocemos como zonas de expansión y zonas de subducción. Y estas zonas han sido creadas por el desplazamiento de las placas tectónicas sobre las corrientes de magma. Estos términos generalmente son utilizados en geología, pero son importantes para la geografía, en específico para la orografía, para comprender de qué manera se han ido formando las diferentes representaciones de relieve.
En el caso de las zonas de expansión, que son las primeras que ustedes ven en pantalla, nos referimos a aquellas en donde se encuentran las dorsales oceánicas. Las dorsales oceánicas son un tipo de relieve submarino que más adelante lo vamos a conocer. Y las dorsales oceánicas también son una especie de cordilleras que atraviesan el fondo de los océanos, por donde sale el magma y se produce el suelo de la corteza terrestre. Las zonas de subducción son áreas donde las placas tectónicas más blandas se introducen debajo de otras, dando como resultado grandes cordilleras y una gran actividad volcánica y sísmica. Sobre la superficie terrestre, incluyendo esto, lo que está debajo de el mar o del océano, podemos encontrar diferentes formas de relieve. Tenemos el relieve continental, el relieve costero y el relieve submarino. En el relieve continental es todo aquello que nosotros conocemos y que de manera pues más común nos han enseñado como formas de relieve. Y a lo mejor son las primeras cosas en las que pensamos cuando nos preguntan qué es el relieve. Y si yo le pregunto a ustedes, denme un ejemplo de una forma o manifestación del relieve terrestre, lo primero que viene a nuestra mente son montañas, cordilleras, valles, mesetas, etcétera, etcétera. También tenemos un relieve costero, que en algunas clasificaciones pues lo introducen en el relieve continental, pero en esta lo han puesto aparte porque es un tipo de relieve que está en la transición entre el continental y el submarino o el oceánico. Entonces el relieve costero lo entendemos como, o algunos ejemplos de este son las penínsulas, los istmos, las islas, los archipiélagos, el cabo, la bahía, el golfo, etc. Y el relieve submarino, aquel que se encuentra en las profundidades oceánicas, y hablamos de plataformas continentales, taludes continentales, llanuras abisal, dorsal oceánica, que es un poco de lo que hablábamos en la diapositiva anterior, y las fosas marinas. Ahora vamos a hablar sobre la formación del relieve y cómo se van estructurando las diferentes formas de relieve. Este proceso lleva años, millones y millones de años, y no se crea de un día para otro. De manera general, y vamos a ver lo más básico, a grosso modo, cómo se forma el relieve. Los cambios que sufre la Tierra son sutiles y toman mucho tiempo para que puedan notarlos, pero se observan en la forma y la disposición del relieve terrestre. El relieve es generado por distintas fuerzas y hay dos fuerzas principales en donde nosotros clasificamos aquellos componentes o elementos que de una u otra manera modifican el relieve. Y hablamos de las fuerzas internas, también conocidas como fuerzas endógenas, y las fuerzas externas, conocidas como fuerzas exógenas. Obviamente, cuando hablamos de fuerzas endógenas o internas, nos estamos refiriendo a lo que hay en el interior de la Tierra. Y esto también incluye los movimientos de las placas tectónicas. Estos movimientos pueden ser verticales o pueden ser horizontales. Las placas tectónicas producen estos dos tipos de movimiento. Y en los movimientos verticales se producen cuando el material ígneo o el tipo de roca que es un tipo de roca volcánica, se produce del manto y asciende hacia la corteza y sale al exterior de la superficie de la Tierra. Es decir, que los movimientos verticales son los que ocasionan las erupciones volcánicas o el vulcanismo. También tenemos movimientos horizontales que suceden cuando las placas tectónicas chocan entre ellas y pueden quedar sumergidas o levantadas en sus bordes. Estos movimientos horizontales causan los sismos. Los sismos son producidos por esos movimientos horizontales en las placas tectónicas.
Ambos, tanto los movimientos verticales como los movimientos horizontales, son capaces de causar montañas o elevaciones que emergen de la superficie de la Tierra. Acá en esta diapositiva hay un ejemplo de cómo las montañas y las cordilleras se van formando por los plegamientos o las fallas, ¿sí? Por ejemplo, hay un movimiento vertical entre una falla, ¿sí? Y como pueden observar en la primera imagen, la falla está, o mejor dicho, el relieve, el suelo está plano, ¿sí? No hay una elevación ni algún tipo de relieve. Sin embargo, al haber un movimiento vertical de las placas tectónicas, se produce una falla. Y ahora, cuando este movimiento pues emerge, o sea, se hace para arriba o se hace hacia abajo, se forma una especie de relieve que sobresale de la superficie de la Tierra. Así como existen fuerzas en el interior de la Tierra, también hay fuerzas externas, y en estas van incluidas la acción humana, la descomposición química y la erosión por corrientes. La acción humana incluye la tala de árboles, los incendios, la urbanización, que obviamente va modificando el terreno, va modificando el relieve y ocasiona los cambios, ¿verdad? Estas variaciones en el relieve tal como lo conocemos. La descomposición química es causada por factores como el agua, que disuelve algunos componentes de las rocas y cambia el paisaje. Y la erosión por corriente se trata de, por ejemplo, la erosión fluvial, que es causada por los ríos, y el viento también ocasiona una erosión que transporta partículas de arena y otros materiales. Estos se acumulan, crean laderas y crean colinas o cambian o modifican el relieve de alguna forma. Ahora hablemos de algunas características generales y tipos de relieve que existen. Para poder clasificar las diferentes formas de relieve, es necesario que conozcamos la forma de medición. Y para medir el relieve lo hacemos desde los 0 metros o el nivel del mar. El nivel del mar se toma como punto de referencia para poder conocer la elevación de las diferentes formas y manifestaciones de relieve. Cuando tenemos nuestro parámetro, que es el nivel del mar o los 0 metros, podemos entonces determinar que sobre el nivel del mar o sobre este nivel está el relieve terrestre y por debajo está el relieve submarino. Vamos a trabajar o vamos a identificar tanto el relieve continental como el relieve costero y el relieve submarino o el relieve oceánico. Como les decía anteriormente, en algunas clasificaciones podemos ver cómo el relieve costero está incluido en el relieve continental. En este vamos a encontrar laderas, vertientes, sierras, valles, mesetas, depresiones, llanuras, etcétera, etcétera. A continuación, les invito a que puedan nombrar y localizar algunas formas de relieve en nuestro país. A lo mejor han visitado algunos, por ejemplo, el Cerro Verde, el volcán de Izalco, el volcán Ilamatepec, el Chinchontepec. También algunos han ido al volcán de Conchagua. Y pues este es el momento que usted empiece a nombrar el Cerro El Pital. Todos estas unidades de relieve que usted a lo mejor conoce. Aquí podemos ver las diferentes formas de relieve emergido, que estábamos hablando que es el continental. Supone algunas zonas planas y empinadas que se clasifican de la siguiente manera. Nosotros solamente vamos a ver algunos, no todos. El volcán, que es una elevación en la tierra por donde sale el magma y gases.
las montañas, que son elevaciones de tierra superior a 700 metros de altura, la cordillera, que es una cadena de varias montañas, las sierras, que son elevaciones poco extensas que forman parte de las cordilleras, son un poco menos elevadas que las cordilleras, las sierras, la meseta, que son superficies planas situadas de 200 a 700 metros de altura. El valle son depresiones localizadas en zonas bajas y vertientes y confluyen hacia los lagos o hacia el mar. En medio de un valle casi siempre se espera ver el cauce de algún río. Las depresiones son zonas continentales hundidas, están por debajo del mar. Las llanuras son superficies planas que no sobrepasan los 200 metros de altura, y los macizos, que son montañas organizadas en forma circular. Los macizos los podemos encontrar en el sur de nuestro continente, que también más adelante vamos a conocer algunos ejemplos. A continuación vamos a ver un video que les va a explicar de mejor manera estas diferentes definiciones también. En cuanto a elementos del relieve costero, tenemos las playas, que es un área geográfica que consiste en la acumulación de sedimentos sin consolidar debido al efecto del movimiento local de las olas. Estos sedimentos están formados fundamentalmente por arena, pero también hay playas constituidas de grava y rocas, así como por ejemplo en nuestro país tenemos el Tunco, que es una playa bastante rocosa. Los acantilados es una vertical y abrupta formación rocosa en la costa. Los acantilados son creados por la erosión. Por ahí tenemos una imagen de ejemplo. Tenemos la península. Las penínsulas son extensiones de tierra rodeadas de mar por todas partes, excepto por una zona relativamente estrecha llamada istmo. Las penínsulas están conectadas a la superficie o al suelo continental a través de una porción de tierra que se llama istmo. El istmo es como una especie de camino o pasillo que une a la península con el suelo continental. Por lo tanto, no podemos decir que es una isla, ¿verdad? Porque no está totalmente aislada, sino que está conectada a través de un pequeño canal o un pequeño pasillo. Como el ejemplo que ustedes pueden ver en la imagen. La península es la extensión de tierra que está rodeada casi totalmente por el agua, por mar, pero está conectada todavía a el suelo continental o a la parte pues de la orilla, digámoslo así, a través de un canal o a través de un pasillo delgado, que es el que les está señalando por ahí en la imagen. Asimismo, podemos encontrar un golfo. El golfo es una gran entrada de mar en la tierra.
Cercanos nosotros tenemos el Golfo de Fonseca y ustedes ven la diferencia entre el Golfo y la bahía. Ambas son entradas de mar, pero el Golfo es más grande, es más extensa esa entrada de mar, mientras que la bahía tiene un tamaño, una dimensión más pequeña. También es conocida como Ensenada o Cala, pero en nuestro caso tenemos a la bahía de Jiquilisco, que ven allá por Usulután, una entrada de agua, y en el caso del Golfo de Fonseca, en la Unión, que es, y que se comparte, ¿verdad?, con Honduras y con Nicaragua. Y ustedes ven que la entrada de agua, pues obviamente es más grande en el Golfo que en la bahía. Un cabo es una parte de la costa que se adentra en el mar, puede tener gran influencia sobre las corrientes oceánicas y la navegación. Es como una extensión un poquito más prolongada, y ahí encontramos un ejemplo en la imagen. El cabo vendría siendo esta parte. Y una isla que es una parte de tierra más pequeña que un continente y está rodeada completamente por agua. Al contrario de la península, que todavía hay un espacio que no está rodeado por el istmo que hablábamos, pero la isla está completamente rodeada. Y el conjunto de islas que está cercano se le conoce como archipiélago. Ahora pasamos al relieve submarino. El relieve submarino es tan diverso y accidentado como el que está sobre la superficie de la Tierra, como el continental, y se distinguen en él 4 grandes formas. La primera es la plataforma continental. La plataforma continental generalmente es el suelo que todavía nosotros podemos tocar cuando vamos a la playa. Está todavía un poquito más alejado de la misma playa. Tiene una profundidad más o menos de unos 200 metros y es lo primero que encontramos en el océano, o el primer suelo que encontramos en el océano. Luego encontramos los taludes continentales. Los taludes son esas pendientes pronunciadas que conducen a las grandes profundidades. Si ustedes ven en la imagen, es como una especie de gradita, ¿verdad? O es la altura entre la plataforma continental y las dorsales oceánicas. Las dorsales oceánicas, o el suelo, mejor dicho, donde se encuentran las dorsales oceánicas. Las dorsales oceánicas son cordilleras sumergidas que pueden superar los 3.000 metros de altura. Y los puntos más altos de estos relieves sobresalen del agua y dan lugar a algunas islas. Entonces, estos dorsales oceánicos podemos ver algunas manifestaciones de ellos en forma de isla, pero se extienden en la profundidad hasta 3.000 metros de altura. Y las cuencas oceánicas, que son inmensas cubetas situadas entre los taludes y los dorsales, también encontramos, ¿verdad?, las fosas marinas, que son entalladuras estrechas y profundas. Las fosas son más importantes, o algunas de las fosas más importantes, mejor dicho, que se localizan en el océano, están en el Pacífico, donde destaca la fosa Challenger, que tiene una profundidad de 11.033 metros en las Islas Marianas. Ahora vamos a hablar del relieve de Centroamérica. Pero antes de adentrarnos al relieve de nuestro continente, me gustaría que iniciáramos parte por parte, desde el norte, pasando al sur y luego aterrizando en nuestra región para poder adentrarnos a especificar en el relieve salvadoreño. En Norteamérica, ustedes van a encontrar señalados diferentes lugares o diferentes cadenas montañosas o sistemas de relieve en Norteamérica. Y por acá les he mencionado o encerrado por colores las más importantes. De color celeste más claro vamos a encontrar las montañas rocosas, ubicadas o atravesando Alaska, Canadá y Estados Unidos. Luego tenemos el macizo de Alaska, que está en color amarillo en la parte superior, y obviamente pues
se encuentra en esta zona, en este estado de Estados Unidos. La Sierra Madre Occidental en color verde en la parte de México, la Sierra Madre Oriental también en México en color rojo, lo pueden ver en la imagen, y la Gran Llanura Central que pues está extendida a lo largo de Estados Unidos, cubriendo la mayor parte de los estados norteamericanos como Nuevo México, Texas, Oklahoma, Colorado, Kansas, Nebraska, Wyoming, Montana, entre otros. Y aunque no aparece descrito por colores, les he puesto en color azul los montes Apalaches, que también es un sistema montañoso bastante importante o muy importante a nivel norteamericano. Luego tenemos el relieve en Sudamérica. Dentro de los sistemas montañosos suramericanos, los más importantes los vamos a encontrar primero en la cordillera de los Andes, que atraviesa los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y parte de Venezuela. La altura media alcanza los 4.000 metros y su punto más alto es el Aconcagua, con 6.960 metros sobre el nivel del mar, localizado en Argentina. También en Sudamérica tenemos la llanura de la Plata o Chaco Pampeana. Ustedes la pueden ver por ahí, que se extiende por Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay. Tenemos la llanura del Amazonas, que va o atraviesa los países de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y el sur de Venezuela. Y por último, también tenemos el macizo de las Guayanas, que se extiende por Venezuela, Brasil, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. También, aunque no está aquí descrito, está la meseta patagónica o lo que conocemos como la Patagonia, esa región que hace principalmente referencia a Argentina, ¿verdad? Pero que también es un sistema de relieve importante, una meseta importante. Y ahora sí vamos a hablar del relieve centroamericano, en donde nos dividimos en tres grandes formas de relieve: las tierras altas centrales, las tierras bajas del Caribe y las tierras bajas del Pacífico. En este punto del video pueden darle pausa y empezar a leer la descripción de cada una de estas tierras. De manera ya gráfica tienen la representación del relieve centroamericano y por aquí menciona algunas sierras, montañas o cordilleras que son las más importantes y estos sistemas de relieve que son los más importantes dentro del territorio centroamericano. Aquí vamos a encontrar los volcanes más importantes, vamos a encontrar las montañas, los cerros, que forman parte pues de estos sistemas, ya sean sierras, ya sean cordilleras o pues cadenas montañosas, ¿verdad? Y específicamente tenemos en este momento o en este lugar el relieve salvadoreño. Nuestro país es sumamente montañoso y sabemos que estamos rodeados de montañas. Ya hemos dicho que ese relieve o está rodeado de esas montañas, pues nos hace a nosotros menos propensos a tornados, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese tipo de fenómenos. En el sur de El Salvador sobresalen la bahía de Jiquilisco, la península de San Juan del Gozo y este relieve pues es plano, de 0 a 10 metros sobre el nivel del mar. Además, tenemos al norte las montañas Mitacomecayo, Chalatenango y Cabañas, que forman parte de la Sierra Madre, que está en la parte norte de nuestro país. También tenemos el Cerro Pital, que es la cima más alta de este sistema montañoso. Tenemos a la meseta central, que está delimitada por la cordillera volcánica en el sur y por las montañas del norte, pues en la parte superior. Y El Salvador cuenta con varios volcanes en todo su territorio. Los más altos se ubican en la cordillera volcánica,
En pantalla, en la imagen, pueden ver los volcanes más representativos en nuestro país. Pues en el triangulito rojo están los volcanes activos y en el triangulito negro los volcanes extintos. Asimismo, podemos ver por colores la ubicación de las montañas del norte, la meseta central, la cordillera volcánica y la planicie costera. Cuando hablamos en la parte anterior de volcanes activos y volcanes extintos o apagados, nos estamos refiriendo a la actividad que ellos tienen, ¿verdad? O el tipo de, la cantidad de actividad que ellos están teniendo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de volcanes activos, son los que están constantemente en erupción. El volcán de fuego es uno de los volcanes más activos y violentos de Centroamérica, está en Guatemala. Los volcanes intermitentes son los que se mantienen por muchos años inactivos, pero pueden presentar actividad en cualquier momento, como el volcán de Colima, en México. Y los volcanes apagados son los que no tienen erupciones desde hace muchos años, como el volcán Santa Lucía, el volcán San Cristóbal en la cordillera de los Andes y el volcán Santa Ana en Costa Rica. Tenemos también algunos volcanes, ¿verdad? Que hace millones de años fueron volcanes, mejor dicho, y que en la actualidad pues nos han dejado lagos, lagunas o incluso se han convertido en cerros, ¿verdad? Que ya pues son volcanes extintos, que ya no presentan ningún tipo de actividad volcánica y que actualmente pues se han convertido en otro tipo de accidentes geográficos. Algunos criterios para identificar volcanes activos es que existan registros históricos y prehistóricos de la actividad del volcán, una actividad reconocida durante los últimos 5.000 años, que se trate de zonas con antecedentes de enjambres sísmicos y presencia de fumarolas y fuentes termales, que las estructuras volcánicas se encuentren bien conservadas, que los volcanes que no entran dentro de las categorías anteriores, pero que al explorarlo se encuentra un cráter bien conservado. Además, en sus laderas se identifican depósitos sanos de erupciones pasadas. Estos son algunos criterios que los vulcanólogos toman en cuenta para considerar que un volcán está aún activo. Y me gustaría que habláramos un poco sobre el cinturón de fuego del Pacífico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos y formamos parte de este reconocido sector o de esta zona tan reconocida y que por supuesto pues es testigo, ¿verdad? O forma parte de los mayores movimientos tectónicos, terremotos y de la actividad volcánica más fuerte. Esta zona, aunque no es un círculo como tal, no es un cinturón, también es conocido como el anillo de fuego del Pacífico, no es un anillo, ¿verdad? No es redondo, sino que es más bien una especie de herradura, como si ustedes pueden ver la forma. Y se dice que el cinturón de fuego del Pacífico concentra un 75% de los volcanes activos del mundo y en él se producen hasta el 90% de los terremotos. Los volcanes más activos, ¿verdad? Con las erupciones que últimamente han sido de las más violentas, son aquellos ubicados en las islas del Pacífico, las islas del continente de Oceanía, ¿verdad? Entonces, también el cinturón de fuego del Pacífico es sumamente importante. En el caso de la influencia que tiene la actividad humana en el relieve, pues es lógico que el ser humano debe adaptarse a las condiciones naturales que lo rodean. Y el relieve influye en la forma en que se hace o en que se organiza una ciudad. Vemos muchas casas, por ejemplo, cerca de cerros, incluso en las laderas, poniendo pues en notable peligro la vida de estas personas y poniendo en riesgo sus vidas por la ubicación de sus viviendas y la ubicación de estos asentamientos humanos. El relieve influye en la forma de la ciudad. Además, en esta misma imagen
podemos observar cómo la realización de actividades productivas como la agricultura, la ganadería o la industria influyen en la modificación o el cambio que se hace en el relieve, erosionando los suelos, transformando el paisaje, por ejemplo, a partir de la tala de árboles, la quema de los bosques y obviamente la contaminación de los recursos como el agua, el aire que existen alrededor. Ahora les pregunto, primero, vean la imagen y qué tipo de relieve representa. ¿De qué forma influye este relieve en las actividades humanas? ¿Qué tipo de actividades productivas se observan? ¿Cómo afectan estas actividades humanas al relieve? Podemos ver por ahí algunas casas, algunos asentamientos, vemos quema, vemos tala de árboles, incluso algunas partes de la montaña han sido excavadas, erosionadas. ¿De qué manera influyen todos esos aspectos o todos estos factores en el relieve y, por supuesto, si ponen en riesgo o no la vida de quienes habitan en los alrededores o en las cercanías? Terminamos esta lección de esta manera. Los invito a que hagan el juego que está también en plataforma para que puedan divertirse un momento y, por supuesto, hacer la tarea para el portafolio. Muchísimas gracias.